tuvimos oportunidad de compartir con usted a lo largo, pues ya prácticamente casi 2 meses. Esta última técnica me agrada siempre explicarla al final porque nos vamos a percatar de que es todo un conjunto de instrumentos de evaluación de las propiedades, tanto ópticas, estructurales, composicionales, cristalográficas, vibracionales y luminiscentes. Esta técnica también es muy amplia y es muy interesante, motivo por el cual también voy a entrar a detalle con algunos tecnicismos. Esta técnica de caracterización lamentablemente requiere, como en Raman, una preparación especial y por lo regular para utilizarla tenemos que ser físicos. A diferencia de VBIS, cualquier persona con cualquier perfil puede hacer uso de la técnica para poderla utilizar y también interpretar, pero con la espectrofotometría de fotoluminiscencia sí se requiere tener algunos conceptos muy puntuales de fenómenos físicos, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, es... sí, adelante. Ah, no, es que creo que es lo mismo de que estaba tardando un poquito. Ok. Ahora bien, como mencionamos hace un momento, tanto UV-Vis como fotoluminiscencia son técnicas homólogas. No miden lo mismo, pero sí tienen la capacidad de poder evaluar, como en infrarrojo y como en Raman, un amplio espectro, un amplio rango del espectro electromagnético. Y por esa razón también debemos de entender de que los fenómenos que se derivan de esta técnica también son muy puntuales. Aquí para empezar en la parte de fotoluminiscencia, primero tenemos que entender cuántos tipos de emisiones o más bien de generación de fotones o de luz existen. Y ya con esto nos vamos a percatar de que no es algo trivial, pero vamos a resumirlo de la siguiente manera. Si yo hablo de luminiscencia, estoy explicando o estoy tratando de dar a entender de que algún material puede emitir fotones. No importa si son de luz de infrarrojo, si son luz visible, UV, rayos X, rayos alfa, beta, gamma, rayos cósmicos, no importa. Si en algún fenómeno del universo algo emite luz, a eso se le llama luminiscencia. Ahora, pero si esa luminiscencia o esa generación de luz ocurre a partir de alguna reacción bioquímica, en donde puede ser a través de algún insecto, de alguna enzima, proteína, aminoácido, péptido, alguna sustancia que esté en algún organismo, entonces se le llama bioluminiscencia. Y entonces esto es un proceso que podríamos incluso mencionar de, bueno, pero pues, si son compuestos químicos, ¿por qué se denomina bioluminiscencia? Porque muchos insectos que están en la naturaleza, incluso hasta los peces de las profundidades, desarrollan un mecanismo sumamente complejo que todavía no se entiende de cómo es que pueden tener estas propiedades de emisión espontánea de luz. Y entonces estos mecanismos son extremadamente complejos. De hecho, todavía ni siquiera tenemos una teoría amplia para explicar las propiedades cromóforas de diferentes sustancias bioquímicas. Esto es un área de oportunidad que yo le recomendaría explorar si es que a usted le agrada la parte de la bioluminiscencia. Aquí existe todo un camino muy vasto para explorar, porque resulta que las especies o los seres vivos en la Tierra, no recuerdo ahorita bien el cálculo, pero los biólogos estaban haciendo una estadística y aproximadamente aparecen de 300 a 5,000 especies nuevas por hora en el mundo. Por hora. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo de cuánto tenemos que saber para poder estudiar a todos estos organismos o seres vivos que aparecen por hora, pues es un conocimiento infinito, o sea, jamás vamos a terminar. Por eso es que a pesar de que conocemos muchos tipos de aves, de reptiles, mamíferos, etcétera, peces, debemos de entender de que estos todo el tiempo se están adaptando porque cada hora están cambiando y eso es justamente por la adaptación de las especies y eso tiene que ver con la teoría del famoso doctor Charles Darwin.
la teoría de las adaptación de la especie o la ley del más fuerte, como se le dice de manera coloquial. Así que nunca vamos a terminar de conocer cuál es el proceso de bioluminiscencia en su totalidad, pero sí podemos tener una noción muy amplia de cómo se genera la luz en diferentes microorganismos o seres vivos. Pero después resulta que si yo no quiero estudiar a los bichitos como las luciérnagas o los peces que emiten luz, o las mantis o algunos ciertos tipos de seres vivos, meramente me interesa la parte química, entonces a eso se le llama quimioluminiscencia. También yo puedo utilizar diferentes compuestos cromóforos para que emitan luz, como las pulseras que nos dan en los conciertos para que andemos cantando allí los mejores éxitos de Chayanne, de Luis Miguel en la oscuridad. Esto meramente es una reacción quimioluminiscente y también es un área muy compleja. Hay muchos mecanismos en donde se puede generar este proceso. Después tenemos la triboluminiscencia y es emitir luz a partir del impacto o la fricción de algunas sustancias. Hay algunas especies que lo pueden generar, como la mantis religiosa acuática, en donde puede llegar a mover sus tenazas a una velocidad incluso de hasta 20 metros por segundo. Es una velocidad muy alta, 20 metros por segundo. Este impacto que genera la mantis religiosa, que es una especie marina, genera unas ondas de cavitación y a su vez el agua puede llegar a hervir en unos cuantos segundos de tan rápido que mueve sus tenazas. Si nunca ha visto un video de este tipo de animalito, profesor, se lo recomiendo que lo busque, mantis religiosa, que es una especie submarina y tiene unos colores padrísimos. Yo he tenido oportunidad de estudiar un poco a este animal, es un insecto acuático, vamos a decirle así, y tiene una coloración en su exoesqueleto tan compleja que se le puso especial atención a esta mantis religiosa y resulta que tiene hasta 18 fotorreceptores en sus células oculares o bastones oculares. Nosotros que se supone que somos la especie más evolucionada y los privilegiados, los hijos de Dios, ¿no? Que somos los consentidos de toda la cadena trófica, solamente tenemos dos fotorreceptores o dos tipos de bastones oculares, dos, y con eso solamente podemos observar el espectro de luz visible, que va de 380 hasta 680, 700 nanómetros, no más. Entonces, con dos bastones oculares tenemos la capacidad de poder observar hasta una combinación de 60 millones de colores. Imagínese qué cosa es lo que podría ver la mantis religiosa con 18 fotorreceptores oculares. Ese insecto puede ver incluso hasta, yo creo, las ondas gravitacionales, puede ver cuando las supernovas explotan en el universo. Seguramente ese tipo de animal, o bueno, no, seguramente puede ver la radiación infrarroja, los rayos X, rayos UV, puede ver rayos cósmicos, puede ver las microondas, puede ver las ondas de radio, porque como tiene 18 fotorreceptores, incluso hasta me imagino que puede ver otro tipo de radiación que nosotros ni siquiera conocemos y este insecto las percibe. Entonces, por eso quería hacer especial énfasis en la triboluminiscencia, porque la mantis religiosa es uno de los animales que al mover tan rápido sus tenazas cuando va a cazar animalitos o pescaditos en el mar, genera electricidad de este movimiento tan abrupto. Después tenemos otro tipo de iluminación que se llama catodoluminiscencia. Esto es meramente emisión de luz cuando yo tengo una pila o alguna fuente de alto voltaje, en donde yo aplico una diferencia de potencial o algún campo eléctrico y entonces generamos esta emisión espontánea de luz. La catodoluminiscencia es algo que se utiliza de manera también muy común en este caso, las bombillas, porque pues yo tengo un foquito que está conectado al suministro eléctrico y cuando le aplico la diferencia de potencial, emite luz. La electroluminiscencia es cuando nosotros hacemos incidir una corriente eléctrica. Si, por ejemplo, el óxido de zinc, profesor, que es un semiconductor que hemos platicado a lo largo del curso, o como el óxido de cerio, el óxido de zinc, de silicio o el dióxido de titanio, se les aplica una corriente eléctrica,
este tipo de semiconductores pueden emitir luz meramente por hacerles incidir esta corriente eléctrica. No puede ser una corriente eléctrica muy grande porque recordemos que equivaldría a la energía de ionización y yo provocaría que mi material se disocie. Y tampoco puede ser una energía tan baja porque como tiene un band gap, los electrones no se van a promover a la banda de conducción. Así que tiene que ser un valor al menos de un 3 a un 10% por arriba del band gap, no más para no llegar a degradar el material. Esto es la electroluminiscencia. Y también si yo le aplico algún campo magnético intenso, puedo también promover el flujo de electrones porque recordemos que los campos magnéticos mueven las cargas y las cargas son electrones, por consecuencia podríamos producir la emisión espontánea a partir de un campo magnético intenso. Después tenemos la termoluminiscencia. Yo tengo un trozo de metal y si lo caliento, lo caliento, lo caliento, lo caliento, llega a un punto a donde se va a generar la famosa emisión termoiónica. Todos los foquitos o las bombillas que antes se utilizaban con este alambrito de tungsteno, que parecía que estaba al rojo vivo, en realidad sí estaba al rojo vivo, porque al hacer incidir esta diferencia de potencial y la corriente del suministro eléctrico, esto provocaba que los electrones tuvieran la suficiente cantidad de energía como para desprenderse del átomo. Y entonces por eso se le llama emisión termoiónica, porque yo produzco luz o libero electrones a partir de esta diferencia de potencial. Y entonces recordemos que cuando yo hago que un electrón se desprenda del átomo del nivel de energía, a esto se le llaman electrones Auger o Auger. Y por eso es que se genera la fluorescencia en los metales. Pero específicamente en los metales ocurre más porque como tenemos un exceso de electrones, si yo caliento y caliento y caliento un metal, voy a provocar que tenga este exceso de energía y el metal va a llegar a un punto en donde ya no va a poder contener toda esta energía y la única forma en la que el metal puede llegar a un equilibrio es que desprenda estos electrones y por eso es que se genera la emisión de luz. Por eso es que las bombillas antigüitas no es que se descompusieran, sino que estábamos prendiendo, apagando tantas veces al día que se adelgazaba este electrodo o este alambre de tungsteno y llegaba un punto en el que se hacía tan delgadito que por eso se rompía este material. Y el último fenómeno se llama fotoluminiscencia. Allí es en donde nosotros nos vamos a empezar a especializar un poquito en explicar cómo ocurren estos procesos. La fotoluminiscencia va a ser un fenómeno que se puede llegar a observar cuando un material absorbe cierto tipo de radiación. Puede ser luz ultravioleta, puede ser luz visible o luz de infrarrojo. Y esta luz tiene que ser especial, no es cualquier tipo de luz, sino que tiene que ser un haz de luz coherente. Y para que yo genere un haz de luz coherente necesito un diodo láser o una fuente de iluminación láser. Y además de eso necesito que el material, de ser posible, tenga bajas temperaturas. Por eso es que dice temperaturas criogénicas. Son varias características. Entonces, si yo tengo una fuente de excitación de láseres, ya sea UV visible o infrarrojo, luego enfrío la muestra y observo qué es lo que le ocurre, van a suscitarse dos fenómenos. Cuando los electrones recombinen de la banda de valencia a la banda de conducción y después regresen, esta vuelta, que se le llama como tal recombinación excitónica, si ocurre en un tiempo entre 10 a 50 nanosegundos, se le llama fluorescencia. Es muy importante recordar esto porque no cualquier material lo hace. Solamente aquellos que tienen este intervalo de 10 a 50 nanosegundos, que liberan sus electrones y vuelven a emitir luz, se le denomina fluorescencia. Pero si el material genera este mismo proceso, pero los electrones pueden tardar en el rango de los milisegundos en volver a su estado basal, a esto se le llama fosforescencia. Por eso el fósforo es una de las sustancias que se utiliza para fabricar las famosas lámparas o las pulseras fosforescentes,
porque es un semiconductor. Recordemos que el fósforo está del lado de los no metales, es un no metal, porque recordemos que el famoso CHOMPSE es carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio. Al ser un no metal es un semiconductor tipo N, y como tiene la capacidad de promover electrones el fósforo, puede recombinarlos en su banda de conducción, pero a su vez no tantos. Por eso es que tarda tanto tiempo en liberar los electrones y eso a su vez se ve reflejado en sus propiedades ópticas. Hay muchas sustancias que podemos observar que pareciera que se quedan encendidas o que brillan, pero no es que brillen, sino que este proceso de recombinación del electrón, un hueco en la banda de conducción, ocurre tan lento que genera algunos niveles metaestables de energía y por eso es que se le denomina fosforescencia, porque el fósforo es una de las sustancias que lo provoca. Entonces nos podemos percatar de que por eso es que esta técnica es muy avanzada, porque depende del tipo de luz que yo quiera caracterizar. Nada más en eso me voy a aventar un ratote estudiando lo que ocurre con mi material. Y entonces, si yo algún día me pongo creativo y digo, bueno, a ver, pues quiero utilizar puntos cuánticos y aparte los voy a funcionalizar con biomoléculas y luego quiero depositarlos en algún chip o en algún diodo para hacer electroluminiscencia y luego con efecto Hall cuántico quiero confinarlos, puntos cuánticos, ya es un problemota porque estamos combinando muchos mecanismos de emisión espontánea de luz. ¿Qué se recomienda? Pues trabajar uno a uno para no tener tantas complicaciones. Ahora, estos diagramas de las transiciones electrónicas ya los hemos visto previamente en Raman, ya los hemos visto previamente en UV-Vis, pero aquí en fotoluminiscencia creo que van a cobrar un poco más de sentido. Recordemos que en esta animación donde estamos observando que llega una flechita azul, que esa es la fuente de excitación, después hace que los electrones que están en la banda de abajo, que se llama banda de valencia, se promuevan a la banda de conducción. Cuando el electrón se desprende de la banda de valencia, va a generar un hueco y este hueco tiene carga positiva. Y entonces cuando se genera este par electrón-hueco, a eso se le llama excitón. El excitón va a tener un cierto periodo de vida. Este periodo de vida significa que esto es un portador de carga y se va a poder mover a lo largo del cristal por una cierta cantidad, recordemos, de nanosegundos, que puede ser de 10 a 50 nanosegundos o en el rango de los milisegundos. Todo depende de cuánto tiempo tarde y de allí se llama fotoluminiscencia o fosforescencia. Pero resulta que cuando pierda su energía extra o la excitación que tiene este excitón, este electrón hueco, a eso se le llama relajamiento cuántico. Así como cuando nosotros estamos bien presionados chambeando de 7 de la mañana a 2 de la tarde sin descansar y llegan las 2 en puntito y decimos, ya, por fin salí de horario de clase, así le pasa a los electrones. Este relajamiento cuántico significa de que ya no es un portador de carga, se libera de esa energía y ese exceso de energía lo vuelve a emitir en forma de luz. Por eso observamos una flecha de color naranja indicando de que se hizo incidir una luz azul o una luz violeta y después emite una luz naranja que tiene que ver con la luz visible o el infrarrojo. Este es el famoso mecanismo de recombinación excitónica. Es muy complejo porque aquí existen muchos términos que debemos de comprender, pero al menos me gustaría describirlo de la manera que lo hicimos para que se entienda de que el electrón absorbe esta energía, se promueve a la banda de conducción, genera un hueco, se forma el par electrón hueco. Esto significa que hay un excitón. El excitón se mueve unos cuantos nanosegundos en el cristal. Después pierde esta energía y cuando la pierde, vuelve a emitirla en forma de luz. Esto es lo que nos va a ayudar a hacer la técnica de fotoluminiscencia. Lo que vamos a hacer es excitar a los materiales con una fuente de iluminación para que la absorban, después la emitan y cuando emitan esta luz nosotros la vamos a
caracterizar. Todo esto ocurre en un intervalo que va desde los milisegundos hasta los nanosegundos. Y dependiendo cuál sea la fuente de excitación, podemos conocer incluso hasta en 3 dimensiones las propiedades de nuestra muestra. Fotoluminiscencia es la única técnica que tiene la capacidad incluso de darnos una interpretación topológica en 3 dimensiones de la estructura de bandas de un material. Ninguna técnica, ni siquiera Raman, que ya habíamos platicado que era la más amplia de todas, fotoluminiscencia, le gana por una dimensión, por un pelito de rana, como se diría, a este tipo de análisis. Y entonces vamos a observar a la derecha que tenemos nuevamente las transiciones electrónicas. Recordemos que los fenómenos de absorción son los de mayor energía, por eso es que las flechas llegan más arriba. El fenómeno de fluorescencia es meramente cuando se libera el material de esta excitación. Y la fosforescencia es de la misma manera, pero en un nivel un poco inferior de energía. Cada vez que los materiales se desprendan o pierdan esta energía, recordemos que eso puede generar algunos procesos vibracionales, rotacionales, transicionales, para que se entienda de que no es un proceso en donde solamente emite luz, sino que el material todo el tiempo se va a estar moviendo. Así que vamos a empezar desde 0 dimensión hasta 3 dimensiones para que se entienda por qué esta técnica es súper interesante. De hecho, si solamente estudiáramos fotoluminiscencia y Raman, podríamos conocer todas las propiedades de nuestros materiales. Pero lamentablemente son las dos técnicas más difíciles de interpretar matemáticamente. Por eso es que en lugar de irnos por el camino de la desesperación y la locura matemática, se recomienda mejor utilizar rayos X, UV-Vis, SEM, AFM, TEM, etcétera, para hacer un análisis un poquito más sencillo. Bien, cuando tenemos la clasificación de los defectos puntuales que pueden, más bien de los defectos que pueden estar presentes en un material, podemos tener defectos puntuales, que son defectos a nivel atómico o de 0 dimensión, defectos lineales que pueden ocurrir en una fila o columna de átomos, defectos superficiales que ya ocurren en 2 dimensiones, puede ser ya sea superficies o también bases, o defectos tridimensionales que ya ocurren en todo el volumen o en toda la constitución del material. Aquí les recomiendo meramente hacer algunas notas de algunos conceptos importantes. Esto no es necesario que se lo aprenda de memoria, pero sí es útil cuando usted quiera hacer una interpretación de las propiedades optoelectrónicas de un material. Optoelectrónico significa que yo voy a hacer que se emita luz a partir del cambio o del flujo de los electrones. Recordemos que en un material, en un nanomaterial, podemos tener materiales cristalinos o amorfos. ¿De qué depende que sean cristalinos o amorfos? Pues muchas veces de la ruta de síntesis. Pero si yo no tengo rutas de alta pureza, seguramente voy a generar algunos defectos. Y entonces tanto me pueden hacer falta átomos en alguna región, como pueden haber otras impurezas o imperfecciones en donde un átomo que no tenga que ir allí esté presente, como lo vemos en el diagrama de los átomos verdes. Entonces, si me hace falta un átomo, a eso se le denomina vacancia, o si un átomo de otra especie química o de otro compuesto se introduce, a eso se le llama impureza. ¿Por qué es importante explicar esto? Porque si hacen falta átomos o se agregan átomos de más, van a cambiar las propiedades de emisión espontánea o de emisión de luz. Y eso es importante porque en la parte de optoelectrónica, si yo quiero que un semiconductor emita o tengo un bandgap en específico, pero quiero que emita hacia el ultravioleta o me interesa que emita en el infrarrojo, pues le tengo que agregar átomos que sean tipo N o tipo P para cambiar su estructura electrónica. Esa es la explicación básica de cómo puedo cambiar las propiedades de emisión de algún semiconductor. Pero hay otro tipo de metodología que es un poquito más compleja, ya digamos que es avanzada, para también generar algún dopaje o impurezas en el material.
Yo puedo quitar átomos de algún cristal semiconductor, pero si cuando yo quito ese átomo provoco que se carguen los átomos que están a su alrededor, o sea que cambie su valencia, a eso ahora se le denominan defectos Frenkel. Yo estoy generando o se están generando diferentes tipos de cargas cuando yo hago la sustitución o la remoción de algún átomo. Y si yo hago esto, pero en lugar de que quite átomos, los desaparezco, que genere un hueco, y de igual forma se modifica la carga de los átomos que constituyen al cristal, a esto se le denominan defectos Schottky. Estos se conocen como defectos de estado sólido. Entonces, los Frenkel es cuando yo hago que un átomo genere un intersticio como en la parte de arriba y eso va a generar un cambio de la carga, o puedo quitar átomos como en el defecto de arriba que se llaman vacancias, pero cuando quito átomos se carga el material. Si cambia la carga del cristal que estoy trabajando, se le llaman defectos de estado sólido y pueden ser defectos tipo Frenkel o tipo Schottky. Pero si cuando yo tenga un átomo de más o se genera algún huequito y no cambia la carga, meramente se llaman impurezas o vacancias respectivamente. Estos son defectos de cero dimensión o defectos puntuales. ¿Y por qué puntuales? Pues porque son átomos. Ahora, esto cuando me lo explicaban en clase, a mí no me quedaba claro, porque yo me quedaba con la idea, pero ¿cómo que átomos? O sea, a ver, a mí no me cuente chismes, yo quiero ver cómo le quitan un átomo a una nanopartícula para ver si es cierto. Y entonces su servidor se puso a buscar información especializada de, en este caso, microscopía de efecto túnel, porque es una de las pocas técnicas que nos permite observar el posicionamiento atómico de los nanomateriales. Aquí ya le estoy mostrando imágenes de ultra alta resolución de nanopartículas. Esto ya no son clústeres, o sea, esas bolitas no son nanopartículas, son átomos. Y entonces cuando yo observo que hacen falta átomos, justamente ahí están las vacancias, y empiezo a observar que cuando yo genero algún proceso de alta energía en algún nanomaterial, que lo puedo irradiar con un láser, con plasma, lo ionizo o le aplico un alto voltaje, esto puede provocar vacancias. Y entonces así es como los nanomateriales pueden empezar a erosionarse a nivel atómico. Entonces la topografía de la nanopartícula o de la nanoestructura se va a empezar a deformar. Y nosotros podemos apreciar que conforme voy quitando cada vez más y más átomos, la red cristalina cambia por completo. Por eso es importante entender de que la ruta de síntesis, cuando trabajemos desde un punto de vista químico, debemos de cuidar mucho los parámetros, mucho, porque tantito alguien le pegó al matraz, le estaba dando la luz, alguien azotó la puerta, no pesé bien y le eché algunos miligramos extra de la balanza analítica, no lavé bien el material o las espátulas. Cualquier defecto o cualquier error que yo genere en mi síntesis, a este nivel es en donde se va a observar, porque si se incrementa, o más bien si se agrega una impureza o si faltan átomos, aquí podemos observar cómo sí afecta significativamente a mis nanomateriales. Y aquí se observa de una manera un poquito más detallada ahora el otro tipo de defecto que sería el intersticial, pero ya a nivel atómico nuevamente. Usted puede observar, profesor, que esta imagen ahora es de microscopía electrónica de transmisión de campo oscuro, la famosa HAF-STEM. Esta ya es una modalidad especial, es la crema innata de las microscopías electrónicas de transmisión. Ya no es un equipo de TEM convencional, es un equipo de ultra alta resolución. Y allí podemos observar que la cota de referencia ahora es de 1 nanómetro. Entonces ya se imaginará qué tan chiquito es, o más bien cuál es la capacidad de análisis que tiene este tipo de microscopios. Incluso no sé si lo logre percibir, pero se ven como unas líneas muy tenues que interconectan al cristal. Eso meramente es la hibridación de los electrones formando
un enlace covalente. Y pues esto se hace para que podamos nosotros explicar cuando trabajamos con semiconductores cómo es que cierto tipo de dopantes pueden fungir como átomos sustitucionales. Y esto nos sirve porque cuando nosotros agregamos impurezas en un semiconductor, lo que queremos hacer es cambiar sus propiedades del band gap o de emisión espontánea. Pero aquí ya estamos observando a nivel atómico cómo es que el galio y el oxígeno ocupan diferentes posiciones en el cristal y por consecuencia, dependiendo de la concentración o estos dopantes, cómo se incorporen y en qué plano cristalino lo hagan, cambian significativamente sus propiedades de emisión espontánea de luz. Acá hay otro ejemplo de los defectos Frenkel y Schottky para que también no quede duda. Recordemos que si yo hago que se modifique la posición de un átomo y lo muevo a otra zona donde se incremente su factor de empaquetamiento atómico, puedo provocar que cambie la carga y pues así es como se vería. Aquí le presento una simulación, estas no son imágenes porque pues estamos hablando de que las cargas ningún equipo todavía las puede ver, pero de momento pues le muestro de esta manera el resultado para que se entienda cómo es que un nanomaterial podemos hacer que cambie sus propiedades superficiales. Aquí podemos observar que los átomos que tienen mayor reactividad son los que se encuentran en la parte exterior y los que conforman el volumen o el sólido de la muestra son en este caso los más oscuros. Y también podemos observar que los defectos Schottky están presentes en este tipo de nanoestructuras. Pensaríamos que tal vez es algo muy cotidiano de, bueno, ¿y qué tiene si le faltan algunos átomos? Sí hay un cambio significativo porque se modifica la estructura electrónica del material. Ahora, los defectos de una dimensión o defectos lineales se conocen en la literatura o cuando estamos en nuestras clases de estado sólido como defectos de borde o también en este caso de tornillo. Y muchas veces nos ponen este diagramita en donde pues yo tengo como que una pila de átomos y quién sabe por qué, de repente como que se metió otra allí en donde no debería. Es esta línea verde que observamos que se introduce en este plano atómico. Y resulta que esta línea o esta columna, bueno, sí, mejor esta fila de átomos que se introduce va a generar un defecto de borde. Y entonces eso va a generar un escalón en la superficie de mi cristal, que es el que observamos hasta arriba, donde dice slip plane. Este es un pequeño escalón. Ahora, ¿por qué esto es importante entenderlo? Porque cuando nosotros vamos a funcionalizar nanomateriales, si nosotros llegamos a controlar este tipo de procesos, con eso puede cambiar la reactividad de una muestra. Y esto se ocupa mucho para la parte de fotocatálisis, electrocatálisis, para la degradación de colorantes o algunas sustancias que no nos interesa que estén presentes en algún lugar. También se puede utilizar para láseres o fabricación de diodos, ya sea que absorban o que emitan luz, diodos LED o diodos de absorción de luz. Pero de la misma manera como a su servidor, pues en clase nunca le quedaba esto claro, lo que hice fue ponerme a buscar, bueno, pero yo quiero ver cómo se ven estos defectos, en este caso de una dimensión en una nanoestructura, y aquí podemos observar que incluso eso es lo que hace que cambie la morfología de la muestra. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. A veces nosotros estamos buscando que se obtenga cierto tipo de nanomaterial, ya sea nanoalambres, nanoesferas, nanovarillas, nanotubos, nanoflores. Y a veces pensamos que lo que hace que cambie la geometría, pues pensaríamos que es la concentración o la ruta de síntesis o el pH, que sí son factores que determinan la geometría. Pero un factor que puede hacer que cambie de manera drástica la geometría puede ser un defecto lineal. Y para generar un defecto lineal necesitamos introducir átomos en los planos cristalinos en donde no van. Y de esa manera vamos a garantizar que se modifique una nanopartícula esférica a una cúbica o a una romboédrica. Pero esto ya estamos hablando de un proceso complejo.
no es algo que sea sencillo de entender. Por eso es que al menos aquí lo que quiero hacer evidente es de que para que nosotros modifiquemos de manera muy específica una fila de átomos, ya se requieren equipos sofisticados. Y para eso podríamos utilizar ya sea epitaxiales moleculares, depósito atómico por capas, depósito por pulsado láser, sputtering o también la síntesis hidrotermal. Son las únicas técnicas, tanto en física como en química, que nos permiten hacerlo. Y de la síntesis hidrotermal, pues también podemos considerar la que es asistida por microondas, porque es otra de las rutas de síntesis que lo permite. Hay una técnica más que también es viable en generar este tipo de defectos lineales, es la técnica de Sol-Gel, pero se requiere tener una atmósfera al vacío o controlar en este caso la atmósfera y además se requiere un equipo de punto crítico, el cual es como si fuera una bomba de vacío especial para que al momento de que se va haciendo la síntesis, modifiquemos este parámetro. Acá vamos a tener ahora defectos, en este caso de frontera. Estos defectos de frontera los podemos ver aquí como defectos de borde o de grano, en donde vamos a tener el empalmamiento o acoplamiento de diferentes regiones del cristal. A esto también se le conoce como dominios cristalinos. Cuando se forma una nanopartícula, esto es lo que permite que vaya nucleando de una manera mucho más ágil. Pero pues como siempre lo vemos en la literatura, pues nada más los dibujitos nos dan una idea, pero esto no nos ayuda a entenderlo de manera amplia. Aquí le muestro unas imágenes de microscopía electrónica de transmisión de, en este caso, las fronteras de grano, de nanogranos que tienen las nanopartículas. Nuevamente usted puede observar, profesor, la cota de referencia, estamos ya a nivel atómico, un nanómetro de cota de referencia. Y entonces estas líneas punteadas de color amarillo lo que hacen es mostrar el límite o en dónde es que se encuentra justamente la frontera de el nanograno de la nanopartícula. Así como en cristalografía y en metalografía observamos esto en un microscopio óptico para hacer el ataque químico con agua regia, aquí no se puede ocupar agua regia, sino meramente lo que hacemos es aislar una nanopartícula y la tenemos que evaluar con este equipo TEM o también equipo de fuerza atómica para observar cómo es que se constituyen estas fronteras de grano. Y podemos observar que cambia también la parte de la estructura cristalina, porque observamos que en una región tiene una dirección o un plano cristalino 100 y justamente enfrente tiene otro que es el 110. ¿Por qué cambia significativamente? Bueno, pues porque eso es lo que justamente se busca evaluar, cómo es que estos dominios nanocristalinos se modifican a pesar de que están en coalescencia, lo cual también es una explicación muy amplia. De esto todavía no se tiene una explicación profunda porque es un tema muy difícil hacer el modelado matemático a nivel atómico de cómo es que en una nanopartícula podemos tener diferentes regiones cristalinas. Y acá le muestro otro tipo de defectos que se llaman defectos de gemelos o de, en este caso, fronteras gemelas. Esto es algo que muchas veces se trabaja para láseres. Cuando se va a trabajar algún diodo láser, lo que se hace o lo que los investigadores hacen es empezar a agregar iones de, en este caso, tierras raras. Aquí observamos que se están agregando átomos muy densos o grandes de gadolinio. Y entonces el gadolinio va a conformar la estructura cristalina del material base para que cambie su densidad de estados. Podemos observar que estos átomos de gadolinio se están incorporando equidistantes y también con una dirección preferencial. Pero aquí lo interesante es que estos átomos de gadolinio, cuando quedan incorporados sobre el cristal que se va a trabajar, se generan esta separación o estos bordes de la nanopartícula, lo cual es muy interesante porque se parte de manera simétrica o se divide de manera simétrica el cristal, lo cual también tiene muchas aplicaciones porque en el área de la electrónica
De esta manera se podría generar que en una región el material sea aislante y en otra conductor, únicamente agregando átomos, tierras raras o átomos pesados al cristal. Entonces, este es otro ejemplo que me gustaría mostrarle para que no nos quedemos con la idea de, bueno, quién sabe cómo son, sino que ya podemos observarlos directamente con una imagen. Y tenemos otro tipo de defectos que se llaman stacking faults. Esto es meramente que se rotan 180 grados los materiales que estamos trabajando. Esto también es algo que ocurre de manera muy cotidiana o práctica en nuestros nanomateriales. Y no es algo que hagamos mal, sino que simplemente por la energía libre de Gibbs que tiene la sustancia, cuando hacemos la síntesis, se pueden invertir los planos cristalográficos. Por lo que comentábamos hace un momento, ya sea que alguien golpee la mesa, que le agreguen más energía a través de la iluminación de la ventana, que tal vez exista mucho ruido o vibraciones, todos estos parámetros extra hacen que se modifique el material. Y aquí podemos observar con color verde cuál era la estructura cristalina o el posicionamiento que debería de tener el material y después, a través de estos fenómenos, observamos cómo es que se invierte por completo 180 grados el ordenamiento cristalino de la muestra. Y ahora vamos a observar los defectos volumétricos, que estos son los que más nos ocurren cuando hacemos síntesis. Quizá pensaríamos como de, bueno, un defecto volumétrico, pues ¿cómo sería? Pues meramente tiene que ver con la fase dispersante, o sea, si se están aglomerando mis materiales o no. También tiene que ver con las inclusiones. Una inclusión es cuando un material se incorpora a otro a partir de algunas pequeñas partículas. Y también los cracks, o en este caso agrietamientos, son defectos volumétricos que podemos observar. A la derecha tenemos presentes diferentes tipos de nanoestructuras que ya se aglomeraron. Podemos observar de que se aglomeraron tanto que incluso ya se observa en algunas regiones de manera muy oscura. Esto es algo muy común, tampoco significa que hayamos hecho mal la síntesis, pero quizás se nos pasó el tiempo, quizás se nos pasó la temperatura, la concentración, algún parámetro hizo que se salieran de control nuestros nanomateriales. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo es el proceso de aglutinamiento de diferentes tipos de estructuras. No forzosamente tienen que ser sólidas. También ocurre esto en materiales mesoporosos, como aquí lo estamos presentando, para que se pueda entender de que esto es un fenómeno muy común. Y también estos defectos volumétricos tienen que ver con la pérdida del disolvente o cuando nosotros aplicamos nuestros tratamientos térmicos de manera incorrecta. A veces pensamos que si yo lo dejo secando, ya sea 12 horas o 24 horas, es mucho tiempo, pero si yo incremento la temperatura y lo hago en menos tiempo, pensaríamos, bueno, pues que se seque más rápido porque tengo prisa y tengo que sintetizar más cosas, pero eso puede afectar considerablemente a la medición, más bien a la síntesis. Aquí estamos observando cómo es que se agrieta, como cuando observamos en el parque de que llueve, se moja la tierra, el suelo y después hace muchísimo sol. Observamos que se pierde toda la humedad del suelo. Aquí es igual. Se sintetizan nuestras muestras y después, si no logro evaporarlas de manera adecuada, se empiezan a generar estas fracturas, lo cual pues va a afectar las propiedades de mi material, porque como ya no es un medio homogéneo y continuo, si ya estaba fabricando un semiconductor o algún electrodo metálico, pues aquí ya tengo un montón de defectos volumétricos, porque todas estas piezas van a generar una resistencia eléctrica o resistividad muy grande, y por consecuencia, pues ya no voy a tener las propiedades que yo estaba buscando. Así que podemos observar de que fotoluminiscencia es una técnica que nos ayuda a conocer todos estos parámetros, o sea, no es una técnica sencilla de interpretar, requiere un estudio profundo. Y recordemos, para hacer resumen, de que es meramente hacer que los electrones que están en un nivel basal de energía o en la banda de valencia
yo los excite o los promueva la banda de conducción a partir de algún estímulo externo. Este estímulo externo, recordemos que es luz láser, no es cualquier tipo de luz, y puede ser un láser de infrarrojo, de luz verde o de luz violeta para excitar a los electrones. Y al igual que en Raman, también podemos hacer la reconstrucción de la estructura de bandas de mi muestra. Aquí podemos observar nuevamente las posiciones, en este caso de el espacio recíproco, la zona de Brillouin. Y si recuerda, profesor, cuando estábamos platicando de Raman, aquí tenemos nuevamente los diferentes puntos de simetría de las bandas, que es en este caso la letra gamma mayúscula, que parece como esa F sin el palito de en medio, mu, que sería la M mayúscula, kappa, que es la K mayúscula, nuevamente gamma, que es esta F sin la patita del medio, y alfa, que es la A mayúscula. Entonces, podemos obtener la estructura de bandas de un semiconductor si yo utilizo adecuadamente la técnica de fotoluminiscencia, pero esto ya requiere un equipo de supercómputo porque tenemos que vertir todos estos valores en un algoritmo para que nos ayude a poder reconstruir la estructura de bandas. Y para hacer esto yo tengo que medir el espectro de fotoluminiscencia a temperatura criogénica. Y temperatura criogénica significa que debo de tener un crióstato que sea capaz de llegar como mínimo, ya sea a 5 o a 3 Kelvin de temperatura. Aquí tenemos un arreglo, como lo hemos mostrado en todas las técnicas, de cómo se puede configurar la espectrofotometría. Recordemos que tenemos la fuente de excitación, que en este caso es un láser de nitrógeno, de un láser violeta de 337 nanómetros. Tenemos un espejo para redirigir, en este caso, la luz láser. Después está el crióstato, que es este cilindro, donde observamos allí la muestra, que es una platina, o es como si fuera un cuadrito de metal que va a tener una cavidad. En esa cavidad o en ese hoyito es donde se introduce el material. Hay que aplastarlo muy bien, como si fueran rayos X. Después, esta muestra se tiene que colocar enfrente de una lente y esta lente después va a colimar y concentra toda la luz que emite la muestra en el monocromador. El monocromador lo que va a hacer es que va a cancelar o a eliminar la luz de excitación, que es la luz láser, y nos va a devolver a partir de este procesamiento la señal, que sería el espectro de fotoluminiscencia. Eso ya nos lo da el equipo. Esta técnica es capaz de controlar la temperatura desde 300 Kelvin, que es temperatura ambiente, hasta 5 Kelvin. Incluso existen equipos un poco más sofisticados que pueden llegar a rangos de milikelvin, pero ya son equipos altamente especializados y para hacer esto debemos de tener un propósito muy específico. Ya estamos hablando de fenómenos de transporte cuántico y eso ya requiere de otro tipo de matemáticas más sofisticadas. Así que para resumir un poquito esta técnica, como lo hemos hecho en las demás, aquí tenemos las siguientes recomendaciones. Si mi espectro de emisión o de fotoluminiscencia tiene en este caso una emisión espontánea muy peculiar, debemos de fijarnos en lo siguiente. Señales de emisión de luz o la fotoluminiscencia de mi muestra es muy característica, probablemente eso lo puedo relacionar con su composición química. También la posición de las bandas de fotoluminiscencia como en rayos X. Si existe un corrimiento hacia la izquierda o hacia la derecha, en rayos X tenía que ver con, en este caso, la parte de inclusiones o de vacancias. Y eso tenía que ver con el tamaño de cristal, que fuera más grande o más pequeño. Pero acá en fotoluminiscencia, si una banda se corre hacia la izquierda o hacia la derecha, tiene que ver con el estrés cristalino. ¿Está directamente ligado a la parte del cambio de la estructura cristalina? Por supuesto que sí, pero no es directamente un resultado del tamaño del material. Probablemente lo podamos asociar a defectos o a impurezas, pero el estrés cristalino es la modificación
del vector unitario en el material. Ahora, si de repente tengo una banda muy intensa y hago algunos ajustes en la muestra y de repente se atenúa o por completo deja de emitir, a eso se le llama polarización. Y eso seguramente tiene que ver o se puede ligar a la orientación de la estructura cristalina del material. Esto se puede ocupar mucho para la parte de propiedades optoelectrónicas, fotocatálisis o generación de diodos láser, porque dependiendo cómo cambie la orientación cristalográfica de mi semiconductor, se van a modificar las propiedades de mi muestra. También el ancho medio a la mitad del pico de estas bandas, aquí me va a hablar de un parámetro muy importante que tiene que ver con la pureza. Por lo tanto, si la banda es muy estrecha, significa muy picuda o muy aguda la banda, significa que es de alta pureza el material. Si mi banda o mi señal es muy ancha, significa que tengo impurezas. Y esto no significa que sea algo bueno o malo, sino simplemente me habla de que no es un cristal puro. Y si yo estoy dopando o impurificando algún semiconductor, si la banda se hace más ancha, significa que lo estoy haciendo de manera adecuada. Y por último, la intensidad. Aquí la intensidad tiene que ver con la cantidad de material, al igual que en rayos X. Si yo tengo poca muestra, pues la intensidad va a ser baja, pero si le pongo mucho material, la intensidad se incrementa respectivamente. ¿Qué tanto le tengo que agregar de muestra en fotoluminiscencia? Pues al igual que en rayos X, de 200 a 400 miligramos es más que suficiente para realizar una buena medición. Y pues aquí presento algunos resultados, profesor, de cómo se observa este análisis. Vamos a apreciar de que un espectro de fotoluminiscencia pues es muy similar a uno de UV-Vis, probablemente a uno de Raman, quizá a uno de infrarrojo por transmitancia, pero pues fotoluminiscencia vamos a verlo en su momento de que también puedo aplicar el concepto de la deconvolución. Pero aquí cada vez que yo obtenga una subbanda, tengo que saber muy bien a qué se lo voy a atribuir, porque existen muchos fenómenos, que es lo que vamos a platicar para la sesión del día viernes. ¿Ok? Y bueno, aquí también me gustaría nada más hacer un comentario final de que esta técnica es tan sensible en su interpretación que nos puede decir si hacen falta átomos, si se puede, en este caso, más bien, nos dice si hacen falta átomos, si tenemos impurezas, qué tipo de energía o de proceso hacen que se modifique en la estructura electrónica y también nos puede decir si se modificó el ancho de banda prohibida. Fotoluminiscencia, además de Raman y además de UV-Vis, también nos da información de el bandgap, lo cual también es muy importante. Y bueno, pues aquí hay algunas otras animaciones, videos para complementar la información. Y bueno, aquí hay algunas de las muestras que han desarrollado nuestros estudiantes a lo largo del tiempo. Todas estas son muestras de puntos cuánticos de óxido de zinc. Dependiendo de la precaución, el cuidado, la pericia y también la limpieza que tengan los estudiantes, ellos mismos se percatan de que el óxido de zinc puede emitir en blanco, puede emitir en amarillo, o el más difícil que obtengan es que emita en azul. ¿De qué depende? Pues de la cantidad de impurezas, su proceso en este caso de calentamiento, la agitación, el pH, la temperatura. No significa que porque les demos la receta les va a salir bien a la primera. Si ellos no tienen precaución en cómo se preparan los materiales, aunque lo hagan todo al pie de la letra, aquí es en donde se nota la experiencia en el laboratorio. Y esta es la práctica que a mí me agrada ponerle a nuestros alumnos cuando vienen a trabajar sus proyectos aquí con nosotros, porque a los estudiantes que les salga con la metodología puntos cuánticos de óxido de zinc con una fluorescencia en azul, significa que son muy metódicos, son pacientes, son muy puntuales y periciosos
Pero a los chicos que les salga óxido de zinc de color amarillo, pues significa que sí se fijan, pero no tanto, sí ponen atención, pero a veces se les van algunas cosas. Y a los chicos que de plano les salgan los puntos cuánticos de óxido de zinc con longitud de onda blanca, ellos de plano no saben qué están haciendo, solamente reproducen las cosas porque sí. Entonces, este es un termómetro de, ¿cómo decirlo?, de habilidades de laboratorio, profesor, por si de algún momento le gustaría aplicarlo para que se dé cuenta en verdad quiénes son los chicos que son extremadamente cuidadosos, quiénes son los que más o menos y a los que de plano ni les interesa. De esta manera es como nosotros lo hacemos. Y lo digo de manera obviamente graciosa y respetuosa porque aquí es en donde podemos compartir esto para que se fije de que, o sea, si hay una forma de evaluar las habilidades blandas de los estudiantes, ellos piensan que no existe nada, pero si hay un termómetro del amor, como dicen de manera chistosa, a través de la fotónica. Y bueno, pues estas serían al menos las técnicas que pudimos revisar. Existen muchísimas. En la parte de los ASTM, que tiene que ver con ciencia e ingeniería de materiales, existen más de 250 técnicas de caracterización. Son muchísimas, pero al menos las que se utilizan para nanomateriales, las más recurrentes son las que hemos estado comentando a lo largo de este mes y medio, casi 2 meses de trabajo. Aquí es en donde me gustaría detenerme un poquito. No sé si tenga algún comentario de esta técnica para que también lo podamos platicar. Charlas anteriores, doctor, es la primera acercamiento de fotoluminiscencia. No quiere decir que en la revisión que yo en su momento hice por parte de la maestría no me haya topado con esos diagramas de, bueno, para mí eran más apegados a VBIS con respecto a la band gap, y me había topado con fotoluminiscencia, pero solo de vista, no había tenido el acercamiento teórico, posiblemente por el tiempo o porque no me interesaba saberlo, puesto que nunca he trabajado en esta técnica de forma teórica y mucho menos en términos de interpretación. La verdad, no. Sin embargo, sí traté de ir viendo, como usted decía, ¿no? Algo homólogo en términos de VBIS, que tenía un poquito más de acercamiento. Lo que viene a mi memoria ahorita es como la parte de rama, ¿no? Que es complicada, compleja, pero da mucha información, y asociado a fotoluminiscencia, pues dices, bueno, si tuviera esta técnica, pues apreciaría más la información, ¿no? No solo es el diagrama y la técnica, sino la interpretación que conlleva a los resultados que yo puedo obtener como Raman. O sea, creo que se distingue o está en otro, como que, vamos a llamarlo así, en las técnicas de caracterización VIP, ¿no? Raman y fotoluminiscencia, ¿no? Y con eso, Sí, pues, sí. quien maneje, incluso usted lo mencionó en Raman, quien maneje Raman y usted ve un póster de Raman, dice, no, yo me acerco a ese póster y a la persona porque le pregunto y le pregunto, porque ya que tenga un Raman, pues está acá arriba, ¿no? Ahora lo veo y dices, bueno, a un UV-Vis, a una fotoluminiscencia, pues me voy con el de fotoluminiscencia. Yo así lo vería, ¿no? O sea, mi criterio muy, ahora sí, muy propio de lo que yo puedo ir haciendo comparaciones muy pobres todavía, porque realmente me falta muchísimo, pero yo así lo vería ahora, Doc. Dices, VBIS, fotoluminiscencia, no, pues me voy a un póster de fotoluminiscencia, porque incluso le puedo decir que en VBIS la tarea que yo había tenido era determinar el band gap nada más. Y ya, hasta ahí me quedaba con VBIS. Pero ahora si usted me dice, en fotoluminiscencia puedo obtener esto, esto y esto, y adicionalmente el band gap, pues dice, ok, entonces es más interesante aún
fotoluminiscencia, solo que también me imagino, y ahí va mi pregunta, es más caro, me imagino, el realizar esta técnica en cuestión de análisis, me imagino, ¿no? Sí, sí, fotoluminiscencia es una técnica muchísimo más costosa, pero depende de la modalidad. Si se va a medir a temperatura ambiente, es algo muy práctico. Se monta la muestra en el portamuestras, se coloca donde esté, en este caso, el arreglo de los espejos. Se tiene que prender el chiller porque estos láseres que estábamos platicando son de muy alta energía y entonces requieren un enfriamiento, un intercambiador de calor especial como un TEM o un SEM porque generan muchísimo calor, porque si no se funden. Entonces, ya que tengamos este sistema de refrigeración, los láseres, la muestra, se hace incidir y puedo obtener el espectro de fotoluminiscencia dependiendo nuevamente del tiempo de integración, la velocidad de barrido, también el tiempo en el que yo deje abierto el monocromador para que la señal sea más sensible. Es como en rayos X, que lo hemos visto, tengo que dividir el número de pasos o la longitud de onda en nanómetros entre el tiempo de integración que mido. Entonces, si yo mido 0.1 nanómetros por segundo y voy a medir desde la luz UV, que sería 380, hasta 1100 nanómetros, que es infrarrojo, en este caso medio, yo ya tendría que tener, en este caso son, bueno, vamos a dejarlo de 400 a 1100, son 700 nanómetros. Y si los mido de 0.1 nanómetros por segundo, entre nanómetro y nanómetro hay 10 divisiones, entonces serían 10 segundos entre un nanómetro y otro. Y si yo tengo 700 nanómetros, entonces 700 por 10 son 7000 segundos. Entonces, si dividimos 7000 entre 3600, me va a dar más o menos, yo creo que casi 2 horas de medición. Entonces, ya es un tiempo considerable. Eso es considerando de que lo hagamos a una velocidad muy lenta, un tiempo de integración muy pequeño. Ya de allí los técnicos, usted lo sabe, si no les dice, ellos miden un nanómetro por segundo y vámonos rápido, en 15 minutos terminan el análisis. Por eso es importante indicarle al técnico cómo necesitamos la obtención de nuestros resultados, porque no es que lo haga en mala fe el técnico, sino que tiene muestras y muestras y muestras, y si el usuario no determina la calidad de su medición, él lo toma como de este cuate va empezando, no sabe qué onda. Órale, es más, no te me vayas, en 5 minutos tengo tus resultados, déjale pico y de una vez para que ya no regreses. Pero pues es algo que tenemos que cuidar bastante bien. Sí, sí. Cuando yo estaba desarrollando el doctorado en UPITA, llevaba una materia que se llama, no recuerdo si era técnicas de caracterización o instrumentación, pero llevábamos la técnica, bueno, varias técnicas que era Raman, UV-Vis, fotoluminiscencia y Moss-Bauer. Teníamos que explicar cada una de estas técnicas que a partir de una fuente de excitación lumínica se pudiera obtener información muy específica del material. Y en ese momento el profesor que nos dio la clase, que es el doctor, es José Luis Casas Espínola. Él es profesor e investigador de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas de IPN. Él ya es catedrático de allí y entonces él tiene su propio laboratorio y dentro de su laboratorio tiene un equipo de fotoluminiscencia. Él es el único que tiene fotoluminiscencia en todo Politécnico, a excepción de Sinvestaf. En Sinvestaf Zacatenco, también en el departamento de física, el doctor José, no, el doctor Julio Gutiérrez es el otro profesor que también tiene su equipo de fotoluminiscencia.
La diferencia es que el doctor José Luis hizo el famoso hágalo usted mismo. Él compró los láseres, el monocromador, el detector, las lentes, los filtros y el equipo de refrigeración, o sea, el chiller. Y el doctor Julio en Sinvestav, él dijo, yo quiero ese de la vitrina, tráiganmelo para el Sinvestav y pónganmelo. Ya es un equipo ya ensamblado. Es un marca Oriba, es indio ese espectrofotómetro. Bueno, más bien ese equipo de fotoluminiscencia. Los dos prácticamente en costos están casi igual. La vez que platiqué con ambos, ya después de conocerlos y estar yendo ahí medir muestras, el doctor Julio, el que tienen en el Sinvestab, creo que se les costó 10 millones de pesos, y el que tiene el doctor José Luis en físico-matemáticas, creo que le costó 7,5, 8, porque ya no pudieron comprar un láser más que querían para hacer en este caso, creo que pruebas en luz ultravioleta, pero de 280 nanómetros. El que tienen es de 332 o 325, no me acuerdo bien, pero querían un láser todavía más de ultravioleta tipo A, y ese no lo tienen. El doctor Julio en Sinvestav, él sí tiene las tres líneas de excitación, V tipo A, tipo B y tipo C. Por eso es que ese equipo es tan caro. Sí. Yo les recomiendo, si tiene oportunidad, no sé cómo se maneje en su posgrado, pero se pueden solicitar estancias de investigación, o también hay otra modalidad que es como realizar sus materias que tenga del doctorado, pero en otra institución que tenga convenio. En IPN se puede. Yo tomé materias porque yo estaba inscrito en UPITA, que es la Escuela de Tecnologías Avanzadas, y yo tomé materias en físico-matemáticas. Entonces mis profesores eran de allí, porque justamente cuando yo era alumno de mi asesor, el doctor Aaron Díaz, él me dijo, te voy a mandar, porque él me dijo, si tú vas a querer trabajar conmigo, todos mis alumnos, todos, no hay ni uno, todos tienen que ir con la doctora Tetiana Torchinska, y ella es la mamá de los pollitos de todos los físicos de allí de la escuela de IPN, o sea, la de SFEM, físico-matemáticas. Entonces, la doctora Tetiana Torchinska, ella ya casi llega al grado de mérito. Ella es la asesora del doctor José Luis, que fue el que hizo su laboratorio de fotoluminiscencia, es asesora de mi asesor, el doctor Aarón, y muchos doctores que conforman la red de investigadores de IPN. Entonces, es una doctora que tiene una trayectoria impresionante, y a mí me costó mucho trabajo pasar las materias porque uno no sabe a lo que va. Uno escucha como de, ciencia, ingeniería de los materiales, ¿no? Celdas cristalinas y quizá allí algunas operaciones de simetría, primera zona de Brillouin, pero cuando llevamos física con un físico especializado en estos temas, en verdad es comer fuego. Y luego, después de eso, era extranjera, entonces no hablaba casi nada de español. Su primer lengua era el ruso.
Su segunda lengua era el inglés y el que más o menos hablaba nada más para saludar, hola, adiós, comida, pues era el español. Entonces sus clases eran de Ruspanglish. Todas las copias que nos daba para estudiar para el examen estaban en ruso, todas. Entonces, esa fue una gran dificultad y había que poner muchísima atención en la clase, porque con una cosa que uno perdiera la noción, ya no se entendía el tema. Y la profesora sí volvía a explicar, pero como hablaba el 80% en inglés y lo que no podía decir en inglés lo decía en ruso, fue muy difícil para su servidor. Allí fue donde esa materia de ciencia e ingeniería de los materiales la pancé con 8 porque el mínimo allí con ella era 8, entonces era algo complicado, pero después me animé a llevar nanoestructuras semiconductoras con ella y ahí fue donde pude entrar al laboratorio de optoelectrónica que tiene el doctor José Luis. Entonces, yo le recomiendo, profesor, si hay oportunidad de que solicite algunas estancias de investigación dentro de su doctorado o que pueda solicitar cursar sus materias, pero en otra unidad que tenga convenio, yo sé que es complicado, pero se lo recomiendo mucho, hágalo. Es mejor, como lo decía el doctor José Luis, es mejor un 7 bien ganado que un 10 que no nos va a ayudar o no lo vamos a sentir de la misma manera. Para que pueda tener experiencia con otras técnicas y yo creo que le va también a ser muy agradable esta experiencia. Pues nunca nadie lo ha solicitado, pero tendría que platicarlo con el colegio de profesores de IPN para ver qué se podría hacer. Aquí con nosotros no hay problema, podríamos trabajar algún proyecto, pero todos los equipos de caracterización se encuentran allá, ya sea microscopías o espectroscopías, y pues eso es lo que en verdad podríamos llegar a, pues a ver útil, o sea, para que sea un beneficio. Ahorita lamentablemente allí en Upita se encuentran en paro porque los chicos pues están exigiendo sus derechos, ya se extendió demasiado, espero que pueda terminar al menos a finales de mayo o principios de junio, porque estaban comentando de que se iba a extender el paro hasta el próximo semestre, ojalá que no, porque tenemos muchos trámites que hay que terminar a la brevedad, pero lo voy a comentar para ver si habría alguna posibilidad y en caso de que sí, porque de que se puede hacer estancia, se puede, pero tendría que ser una estancia que esté ligada a su proyecto de investigación en el doctorado para que eso automáticamente se libere el oficio. Pero una estancia como profesor para colaborar, eso sí lo tengo que checar para ver cómo lo podríamos hacer, porque no se ha solicitado antes, por eso es que se lo comento.
Sí, claro que sí. Voy a buscar igual el espacio porque sí lo necesitaría platicar con las personas adecuadas y con mucho gusto también. Si tengo la información a la brevedad, se la comparto porque es meramente por la cuestión, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros queremos introducir estudiantes que vienen de otras escuelas a Politécnico, tenemos que tener un proyecto. Y ese proyecto, su servidor necesito yo solicitar un oficio para que se justifique el acceso a la institución. Entonces ponemos allí de, pues curso o taller de síntesis de nanomateriales para que les den el acceso. Ya que se genera este oficio, entonces ustedes ya ese documento lo presentan porque en la entrada les van a decir de, bueno, si tú no eres estudiante o docente o investigador de IPN, ¿por qué te tenemos que dar el acceso? Y entonces ese oficio es el que lo muestra, no, mira, pues aquí viene mi nombre y yo vengo a desarrollar esta actividad. Ah, ok. Y ya con eso se permite el ingreso. Pero eso ha sido a través de proyectos con estudiantes. Voy a comentarlo para ver si podemos hacer esta solicitud, pero ahora como docentes, para que podamos generar, vamos a decirlo así, esta vinculación de los cursos o talleres, pero ya manejando los equipos de caracterización para que se muestre de que la unidad está promoviendo la capacitación a otros profesores de otras unidades educativas y yo creo que a partir de esa manera, creo que lo verían con, o sea, le darían el visto bueno porque digamos que IPN y UPITA específicamente están haciendo la capacitación de otros profesores investigadores. Y eso yo creo que lo verían también de una manera muy adecuada, solamente que allí tendría que platicarlo con, en este caso, el jefe de sección de estudios de posgrado e investigación y también con el director de la unidad. Y ya en función de eso, pues ya lo podríamos, ya le daría yo la información correcta. No, no hay problema. Si tengo oportunidad de hacerlo, con mucho gusto, para que también podamos platicar, porque el inconveniente de trabajar en muchas ocasiones los proyectos que hacemos con IPN es que no podemos generar también de manera tan accesible el movimiento de los recursos, porque aunque nosotros seamos una empresa, IPN no puede en este caso